Los niños pueden pasar a su clase. Pueden abrir sus Biblias en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. En esta mañana vamos a leer los versículos mientras vamos desarrollando el mensaje. Capítulo 10, son 21 versículos. Estamos por terminar este libro, bendito Dios. Y Dios se glorifica en su palabra. El Rey está presente y Él está gobernando sobre toda su creación. Una señora muy querida y respetada fue atacada por un cáncer en 3 ocasiones distintas. Resistió con mucha valentía y poco a poco fue recuperándose. En ese momento de debilidad física, su esposo falleció. Su compañero de toda su vida falleció. Ya no iba a estar con ella y ahora tenía que enfrentar un dolor mucho más grande. No entendía por qué tenía que pasar este dolor, tanto dolor físico y emocional. Después de algún tiempo, muchos se preguntaban, ¿cómo pudo esta mujer recuperarse de tanto dolor y tanto sufrimiento? La respuesta es clara, hermanos. No importa cuán grande sea la prueba, no importa. El amor de Dios es mayor. No importa cuán grande sea el dolor, Dios es superior. Él toma tu dolor, Él toma tu angustia, tu enfermedad para darte sanidad, para darte gozo, para darte paz. Nosotros no podemos ignorar que vivimos en un mundo caído, de sufrimiento, de dolor, a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Sabemos que hay guerras, que habrán guerras, que hay conflictos entre gobernantes, conflictos entre padres y hijos. La desobediencia reina, el pecado avanza. Vivimos en un mundo donde se ignora la justicia y se cosecha lo que se siembra. Donde no hay amor, no puede esperar recibir amor. Si no da, no espere recibir. Satanás reina, es el príncipe en este mundo, sobre el pecado, y no descansa. Él trabaja arduamente y tiene un propósito: robar, matar y destruir. Ese es su propósito. Cuando el pueblo de Dios estaba gozando de paz y sus corazones estaban alegres por haber sido libertados del cautiverio de Babilonia, en el reinado de Ciro, un rey a quien Dios lo llamó ungido, su ungido. Este rey fue usado como un instrumento divino para promulgar un edicto de libertad en el 538 antes de Cristo. No solo dejó ir al pueblo, este rey, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, los envió con una gran cantidad de utensilios de oro, de plata, para que pudieran reconstruir Jerusalén y su templo. Además ordenó
que les dieran los materiales necesarios a otros pueblos. Ciro fue llamado por Dios, este rey. Fue llamado por Dios para servir a Dios. Antes de que este rey naciera, ya Dios tenía un plan para su vida. Dice Isaías, el profeta, en el capítulo 45, dice en el versículo 1 que Ciro, el ungido del Señor, en el versículo 5 en adelante dice, yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, a Ciro, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Antes de que naciera Ciro, Dios ya tenía un plan listo para este rey. La palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Sus promesas se cumplen. Porque su palabra es infalible, inerrante y suficiente. Dios usó a este rey para cumplir sus propósitos, al rey Ciro, para ayudar a su pueblo que estaba cautivo, para darles libertad a su pueblo que estaba oprimido. ¿Porque se merecían? No, porque Él es un Dios bueno. Isaías profetizó sobre este rey. Luego Esdras, un sacerdote, un escriba, relata lo que sucedió. Dice Esdras 1:1. En el primer año del reinado Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro. Escucha la orden del rey, el rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo. ¿Quién le ha encargado? Dios. Un templo, ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel. El Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Esa paz, esa libertad fue corta para el pueblo de Dios. Una vez más fueron oprimidos y acosados por los samaritanos. Trataron de detener la obra de Dios. Hoy muchos continúan tratando de detener la obra de Dios. Pero Dios es poderoso. Dios es fuerte en batalla. Él es la fortaleza del débil. Dios. Él es la esperanza de los que están afligidos. Él es Dios, Rey de todos los tiempos. La fidelidad y providencia divina no cambian frente a la adversidad o sufrimiento.
Quiero repetir. La fidelidad y providencia divina no cambian frente a la adversidad o sufrimiento. El título para este mensaje: no tengas miedo, levántate. Daniel recibió la última visión. En el versículo 1 del capítulo 10, dice: en el tercer año del reino de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Beltasar, recibió una revelación acerca de una gran guerra. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. Recordemos, parte de los judíos, de los exiliados, ya habían regresado a Babilonia y estaban llenos de esperanza y habían comenzado a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero los samaritanos se levantaron en su contra, dice Esdras 4:4. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. La obra se detuvo. Dios revela a Daniel lo que iba a venir al final de los tiempos. Dios le reveló su palabra, su voluntad, y le habla sobre un gran conflicto, una gran guerra. Daniel comprendió esta visión. Escucha lo que dice Daniel, el versículo 2. En aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Un periodo de aflicción por su pueblo que lo llevó a Daniel a ayunar, a orar en busca de una respuesta de Dios. ¿Y qué hace? Su aflicción la compara con un luto. No comía, no bebía, no usó perfumes. En ese tiempo los perfumes eran aceites perfumados que eran beneficiosos para el cuerpo, para humedecer el cuerpo en medio del calor, de la sequía, de todo esto. Como un luto. ¿Qué pasa cuando hay un luto, cuando hay un duelo? La gente se viste de negro hoy, mucha gente, pero nadie ayuda 3 semanas. Ni ora por 3 semanas. Hay personas que llevan un luto por un día, 3 días, una semana. Hay personas que lo llevan por más de un año, el luto. Pero lo primordial no es de qué color se vista. Lo primordial son los corazones restaurados, que la aflicción sea reemplazada con el gozo del Señor. Después de estas 3 semanas de ayuno, 3 semanas de ayuno y de oración, ¿qué sucedió? Es el versículo 4. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del gran río Tigris, mire la descripción que da. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Un mensajero de Dios, un ángel, visitó a Daniel. ¿Dónde? Nos dice en el río Tigris. Y este hombre estaba vestido de lino y que tenía una apariencia resplandeciente. En la visión anterior de Daniel, el ángel se identificó. Sabemos que su nombre era Gabriel. ¿Por qué se presentó? En esta ocasión
no tenemos un nombre. No hay un nombre. Sabemos, pero sí sabemos que los ángeles habitan en la presencia de Dios. Y Dios es luz. Dios es luz. Y ellos también están vestidos de luz. Y traen mensajes del cielo. Mensajeros de Dios, de nuestro Padre Celestial. Los compañeros de Daniel no vieron. Solamente vieron un resplandor, dice el versículo 7. Yo, Daniel, fue el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo. Estaba solo. Cuando tuve esta gran visión, las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y casi me desvanecí. En otras palabras, casi se desmaya en ese momento. Daniel se quedó solo, pero no fue el único hombre que disfrutó de una experiencia semejante a esta. Recuerde, Abraham dejó su ciudad, Ur de los Caldeos. Dejó su ciudad, dejó a sus parientes y se quedó solo. ¿Con quién? Con Dios. Moisés fue enviado a una zona lejana del desierto en Madián y frente a la zarza ardiente estuvo solo con Dios. Elías fue disciplinado cerca del arroyo de Kerit y Dios estaba con él. Jeremías tuvo que recorrer un camino solitario, pero Dios estuvo con él. Juan el Bautista fue otro que estuvo solo en el desierto, pero Dios estuvo con él. El apóstol Pablo también pasó 2 años de aislamiento, solitario, en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios lo iba a sostener, a preparar para su ministerio. El apóstol Juan fue exiliado en la solitaria isla de Patmos, pero ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. Hermanos, la fidelidad y providencia divina no cambian frente a la adversidad o al sufrimiento. Usted está solo. Piensa que está solo. Dios está con usted. Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios los fortalece en su debilidad. Dios los cuida porque Él es fiel. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel hoy. Dios es fiel por siempre, hermanos. No solamente hoy. No solamente con los profetas, con los sacerdotes. Dios es fiel por la eternidad. Él es eterno. Y ninguna dificultad va a cambiar su manera de ser. Él es Dios. Es Él mismo. Él es la plenitud. Él es la verdad absoluta. Él es nuestra fortaleza, porque Él es fiel. Dios no cambia. A muchas personas les agrada, les gusta estar en reuniones, grandes reuniones, con mucha gente. A muchos les gusta esas reuniones de oración, donde hay mucha gente, donde se concentran todos. Pero no buscan muchos estar solos. Y es allí donde tenemos los mejores encuentros con el Señor. Solo con Dios. Busque un lugar para que esté a solas con Dios. No importa el lugar. No importa qué tan grande o pequeña sea su casa, su apartamento, su cuarto. Hay un lugar donde puede doblar sus rodillas y tener esa intimidad con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la presencia, su presencia es necesaria, es tan vital como el aire que necesitamos para respirar. Necesitamos su presencia para que nuestra alma sea levantada, sea fortalecida. Versículo 9, continuemos. Fue entonces cuando escuché a aquel hombre, mientras me hablaba, quedé aturdido y con el rostro en tierra. ¿Daniel estaba aturdido?
cayó en profundo sueño y el ángel lo despertó. Versículos 10 dice, en ese momento una mano me tocó y me puso sobre mis manos y rodillas, que aún temblaban, y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado. Así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, me puse de pie temblando. Una vez más el ángel le dice a Dios cuán apreciado es. Es lo primero que Dios nos dice, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuando nos acercamos a Él, Él nos presenta a Cristo Jesús. Porque es a través de su Hijo que podemos entrar directamente al trono de gracia para hablarle al Padre Celestial, al Rey de Reyes, a través de Cristo. Y ese es el recuerdo de cuánto nos ama. Antes de que pidamos, antes de que digamos nada, Él nos recuerda también a nosotros cuán apreciados somos. Y eso es lo que el ángel le acaba de decir a Daniel, cuán apreciado. Y que hay una respuesta para su oración. Y el ángel lo va a explicar con claridad el mensaje que Dios le ha dado para que a su vez Él le entregue a Daniel, de acuerdo a esta visión. Y lo anima. Mire cómo Dios es tan bueno, tan perfecto. Lo anima a que no tenga temor. Le dice al versículo 12, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, no tengas miedo. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. ¿Qué buscó Daniel? ¿Qué buscó Daniel? Agradar a Dios, buscó la voluntad de Dios, se humilló ante su presencia. Dice luego, y en respuesta a ella, estoy aquí. La fidelidad y providencia divina no cambian frente a la adversidad o al sufrimiento. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fuerte. Dios es poderoso y dice, no tengas miedo. ¿Y quién puede quitar el temor? ¿Quién puede quitar nuestros temores? ¿Quién puede quitar esos temores que nos aterran muchas veces, que temblamos muchas veces, que nos sentimos en una esclavitud, en una celda y no sabemos qué hacer? Doble sus rodillas, porque Dios puede quitar todo su temor. ¿Y qué? Y la palabra llega siempre a tiempo. ¿Para qué? Para darnos libertad de cualquier temor, de cualquier sufrimiento. Él llega a tiempo, siempre lo hace, para darnos libertad, porque Dios es fiel, fiel. Piense en José, hijo de Jacob, cuando fue lanzado a una cisterna por sus propios hermanos. ¿Para qué? Para dejarlo morir ahí. Pero bueno, luego lo sacaron y lo vendieron a unos mercaderes por 20 monedas. Sus propios hermanos. Con seguridad, José estaba asustado por esa actitud de sus hermanos. Sin embargo, Dios lo protegió. En medio de la maldad, de la perversidad, nadie puede detener los planes de Dios. Nadie lo pudo detener, los planes de Dios en la vida de José. No importa lo que tramaron sus propios hermanos. No, Dios iba a cumplir sus propósitos. A mí nunca me han lanzado a una cisterna, hermanos. No sé lo que sea estar en una cisterna. A mí no. Pero sí he pasado momentos difíciles y momentos llenos de terror, de temor. ¿Sabe cuál es uno de los mayores? Cuando usted está en un avión y hay una turbulencia tan fuerte y usted piensa que ese avión se va a caer. Ese avión no para. Es cuando usted empieza a orar. Y no,
para de orar. Hasta los ateos se ponen a clamar. ¿Sabe? En ese momento, hasta ellos piden a Dios que el avión no se estrelle. ¿Qué tal? Por el temor que llega a la vida de las personas. ¿Cuál es su temor? Hoy puede estar lleno de temores. Entréguele a Dios todo temor, toda angustia. Ponga en las manos del Señor en esta mañana. David dijo, Jehová está conmigo, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Y qué maravilloso, en el Salmo 23 que todos ustedes conocen, el versículo 4 le dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está con usted. ¿Está solo? No, Dios está presente. Mientras Daniel estaba ayunando por 21 días, el ángel estaba en una confrontación con un príncipe, con el príncipe de Persia, con un demonio, por 21 días. Y eso fue lo que causó el retraso de este ángel. Tenemos aquí una confrontación espiritual entre ángeles buenos y ángeles malos. Este fue un adversario satánico que quiso detener al mensajero de Dios para obstaculizar los planes de Dios. ¿Cuál es el propósito del enemigo, de Satanás? Ese, detener la obra de Dios, destruir la obra de Dios. Dice el versículo 13, pero durante 21 días el príncipe del reino de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Y cuando él me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Los ángeles de Dios se encargan, estaban protegiendo a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y Satanás, como un imitador de Dios, asignado a demonios para distintas regiones, para ejercer su autoridad. Este príncipe del reino de Persia era un representante satánico, un demonio, y su misión era impedir que el mensajero de Dios llegue a Persia. Esta guerra entre los ángeles de Dios y los demonios de Satanás son reales, hermanos. El mundo espiritual es real, y el apóstol Pablo lo dijo a los efesios. ¿Dónde son nuestras luchas? Efesios 6:12. No son carnales. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, hay demonios de diferentes rangos. La batalla duró 3 semanas. Mientras se daba esta batalla, llegó el arcángel Miguel, para ayudarlo. ¿Qué tan fuerte era esta batalla? Esto nos muestra el poder de Satanás, el poder del enemigo, y no podemos jugar con el enemigo, porque él destruye. Llegó Miguel a ayudarlo. Sin embargo, el ángel llegó con el mensaje para Daniel, mientras Miguel seguía batallando. La revelación que recibió Daniel era de una guerra grande entre Israel y sus vecinos, y la cual iba a durar hasta que el príncipe de paz regrese. Su príncipe, el libertador, el redentor, nuestro Señor, nuestro Rey, Jesucristo. Dice el autor, la visión se refiere a un tiempo aún por venir.
Versículo 16. Entonces alguien con aspecto humano tocó mis labios. Una vez más, un toque divino. Y los abrí. Entonces comencé a hablar y dije al que estaba delante de mí: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. ¡Qué fuerte! Daniel estaba sin fuerzas, debilitado, sin aliento, apenas podía respirar. ¿Y qué pasó? Hasta que el Señor lo tocó y pudo hablar. Dice el versículo 18, una vez más el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas. Dijo: no temas, eres muy apreciado, la paz sea contigo, sé fuerte, sé fuerte. Mientras él me hablaba, yo fui fortaleciéndome y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cuándo? Luego de escuchar que era amado por Dios y que no debía tener temor, que debía levantarse, fue fortalecido físicamente y emocionalmente. Estaba listo para escuchar. El mensaje viene de Dios, la palabra viene de Dios para Daniel. ¿Quién le está mandando la palabra? ¿Quién es el que toca nuestras vidas? ¿Quién es el que fortalece? ¿Quién es el que cambia? El ángel no, es Dios. Es Dios quien hace a través de su palabra. De su palabra. Es lo que nosotros necesitamos. Su palabra. Estaba listo, fortalecido. Se acabó la debilidad. Se acabó el temor. ¿Por qué? Porque la fidelidad y providencia divina no cambian. Una vez más, no cambian frente a la adversidad o sufrimiento. Dios es fiel. Créalo y no se canse de repetirlo. Dios es fiel. Es fiel cuando nosotros no podemos hablar. Cuando no sabemos ni qué decirle por la angustia, el sufrimiento, estamos de rodillas y no sé qué decirle a mi Padre. Señor, no tengo palabras porque estoy débil, no puedo hablar. Hasta que tú me fortalezcas y pongas palabra en mí y alabanza y adoración en medio de mi dolor y mi sufrimiento. Hasta que reciba un toque tuyo, un toque divino para yo poder hablar. Dios es fiel. Dios es fiel cuando estamos aterrados. Él llega para rescatarnos. Él llega para levantarnos y te dice: no temas, levántate. Como se lo dijo a Daniel, hoy nos dice a nosotros: no teman. Iglesia, no teman. Levántate, iglesia. No temas. Él llega para rescatarnos. Él llega para levantarnos. Cuando nuestras piernas están débiles y no podemos, Él nos levanta con sus manos. Dios nos escucha y necesitamos poner atención a su palabra. Cuando Él dice: no temas, quiere decir que no debe haber ningún temor, que debes confiar en Dios. Cuando Él dice: levántate, hazlo en el nombre de Jesús. Él nos levanta. Él ya lo hizo. Él ya tomó todas nuestras debilidades, lo dice Isaías 53:1. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, 5:10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de
toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quién? Dios. Y Pablo les dice a los Corintios, segunda carta 4:7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros, del Dios Todopoderoso. Todo temor se aparta frente a Dios, todo temor. Corramos a su presencia para recibir ese toque de salvación de nuestro Señor. Hubo una mujer que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Y qué hizo? Lo tocó. ¿Y qué sucedió? Fue sanada. Necesitamos correr al Señor, correr a su presencia y decirle, Señor, tócanos, tócanos, Padre, restáuranos, sálvanos, haz algo con mi vida. Versículo 20 dice, y me preguntó, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso, te diré lo que está escrito. ¿En dónde? En el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes. Estos príncipes de Persia y Grecia eran demonios, representantes de Satanás, asignados a las naciones para oponerse a los justos, para oponerse al pueblo de Dios. Y este lugar de Persia y Grecia se vuelven a mencionar y a hablar sobre ellos en el capítulo siguiente, así es de que no vaya a perderse la semana próxima, capítulo 11. En el futuro estaba el futuro de la nación, del pueblo de Israel, al igual que el nuestro, estaba ya escrito en el libro de la verdad. Tu futuro, mi futuro, ya está escrito en ese libro de la verdad. Ahora, nada de esto que estaba escuchando había pasado. Sin embargo, Dios ya lo tenía registrado, lo que iba a suceder, porque solo Dios conoce el futuro y solo Él tiene registros fidedignos, confiables sobre el futuro para los creyentes. Y es consolador para nosotros saber que Dios está en control de la vida. Dios, no el hombre, no solamente de la vida, de sus actividades, de sus enemigos, de sus hijos. Usted planifica, pero Dios dispone. Ahora se termina el culto y me voy a comer con mis hermanos y usted no sabe que sale de la iglesia y recibe una llamada de emergencia y usted terminó en el hospital. Nadie sabe. Si Dios lo permite, saldré con mis hermanos. Si Dios lo permite, llegaré a mi casa a descansar. Mis planes están en las manos de Dios. Si Él lo permite, si es su voluntad. Y lo que suceda, gracias Señor. Porque su plan es mejor que el suyo, siempre. Siempre. Es su plan. Solamente Dios conoce el futuro. Y todas las actividades nuestras ya están registradas. Antes de la fundación del mundo usted ya fue escogido. Y el Señor ya tenía un nombre, un plan para usted. Él sabía que usted iba a estar ya aquí hoy, este domingo. Y Él sabe lo que va a hacer con usted mañana. Solamente Él. Es la voluntad de Él. Pero esa voluntad es perfecta. El futuro estaba ya escrito en el libro de la verdad. De la verdad. Dijo un poeta, Hans Brorsson, con ángeles voy a donde vaya, son mi escudo y me defienden. El poder de Satán es mantenido a raya cuando las angelicales huestes me atienden. La fidelidad y providencia divina
no cambian frente a la adversidad o sufrimiento. Usted le puede decir en palabras sencillas, Dios es fiel, no cambia. Dios es fiel en la enfermedad, en la calamidad. Dios es fiel, Él no cambia. Él es fiel a su palabra. Cuando las familias están unidas, familias unidas en Cristo van a reflejar las verdades, los valores y convicciones que la sociedad necesita el día de hoy. Unidos en Cristo es fácil ayunar, hermanos. Es fácil orar cuando hay unidad. ¿Orar para qué? Para que las batallas que usted está pasando sean quebrantadas, sean rotas. Para que sean destruidas completamente. Toda adicción, todo adulterio, toda fornicación. Ore, ayune. Ore, ayune por sus hijos, familiares, amistades, inconversos. Ore por las familias que rechazan a Dios, por los gobernantes que oprimen a la comunidad. Ore por el abuso de poder familiar, gubernamental, laboral. Necesitamos humillarnos en la presencia del Señor. Ore. Ore. Humíllense delante de Dios. Corazones contritos y humillados en la presencia del Señor. Quebrantados. Reconociendo que nada somos delante de un Dios de poder. Humillémonos delante de nuestro Dios. Viva para Dios. Vivan para Cristo. ¿Y cómo lo van a decir? Obedezcan y deleítense en su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque Él es su fortaleza. Porque Él es su defensor. Porque Él es su guerrero. Porque Él es su libertador. Porque Dios lo ama tanto a usted. Si usted no lo sabía, hoy sepa que Dios lo ama. Pero ¿cuánto lo ama? ¿A cambio de qué? Nada de usted, porque su Hijo lo pagó todo. Por amor Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para rescatarnos a cada uno de nosotros. Por amor. El reflejo de Cristo muestra el amor de Dios. Nuestro pecado muestra la muerte de Cristo. Nuestra salvación. Por Él somos librados de una condena eterna. Por Cristo. Necesita entender cuánto amor de Dios para pecadores como nosotros. Y hoy es una oportunidad que Dios nos da para abrazar ese amor, para decirle al Señor, Padre, yo te he fallado a ti, Señor. Yo he sido infiel mientras tú eres fiel. Tú has cumplido tus promesas mientras yo no las he cumplido. Señor, perdóname. Hoy es el tiempo para que usted se arrepienta de sus pecados. Para que hoy le diga al Señor, usted, no a mí, al Señor, que le diga la verdad. Él ya lo conoce, pero que usted le diga con su corazón contrito que le ha fallado y que necesita reconciliarse con Él. Que necesita salvar la salvación si no es salvo. Que necesita nacer de nuevo si no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene una vida transformada que refleja el carácter de Cristo. Hay evidencia y fruto de un nuevo nacimiento. Pero si usted sigue viviendo como ha vivido toda la vida, no ha nacido de nuevo, hermano. Hoy es su oportunidad para ese nuevo nacimiento. Hoy es su oportunidad para ese perdón que Dios otorga a todos los que vienen a Él. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntase de sus pecados y confíe en que Cristo puede salvarlo. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu providencia divina, que no cambian en la adversidad, ni en la enfermedad, ni en el sufrimiento, porque tú eres fiel. Padre, gracias por darnos la esperanza
que necesitamos en este momento, para apartarnos de todo temor, para despojarnos de todo temor, Señor, y levantarnos fortalecidos en ti. Padre, gracias. Fortalece a tu pueblo en esta mañana. Bendice a mis hermanos, Dios, y que hoy salgan con sus fuerzas renovadas y amándote mucho más. Gracias, Señor, que en este día, en esta semana y el resto de nuestras vidas podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a alabarle a nuestro Dios.